Ok, muy buenas noches. Nuevamente saludarlos a cada uno de ustedes. Quien les habla es Luis Ángel Salvatierra Aquino, ¿sí? Ingeniero de profesión aquí en Perú, en una universidad particular. ¿Sí? Tengo más de 10 años en el desarrollo de software, tanto en la parte móvil como en la parte web. Me he desenvuelto como desarrollador hasta estos últimos días, ¿sí? Propiamente también en lo que es la tecnología Java, también veo lo que es el desarrollo de aplicaciones móviles con Kotlin. Es básicamente el perfil que tengo. Aquí en QBO Institute soy cofundador y CTO, ¿sí? Y bueno, en la actualidad vengo realizando algunas consultorías externas, ¿no? Con otras empresas, ¿sí? Como desarrollador. Muy bien. Vamos a empezar, en ese es un breve extracto acerca de mi persona. Sí, vamos a empezar el taller Documenta tu API REST con Swile, ¿no? Y vamos a hablar antes de ingresar a nuestro tema primordial de la sesión, ¿sí? Vamos a empezar a conocer un poco Spring Boot. Probablemente, ¿no? Tendré entendido, no, supongo, no es que sea generalice con todos los que nos encontramos el día de hoy, ¿no? Probablemente muchos de los que estamos aquí ya conocen un poco de Spring Boot, conocen acerca de las bases de datos, los ORMs que se utilizan, ¿no? En el desarrollo bajo el lenguaje de programación Java, pero de todas maneras vamos a recalcar algunos puntos claves, ¿sí? Vamos a recalcar esos puntos claves para llegar a fondo a nuestro tema central, ¿sí? Muy bien, entonces por ahí me van comentando si todos tenemos experiencia en Spring Boot, algunos quizás puedan tener un poco más, quizás algunos no han visto Spring Boot, ¿no? Es la primera vez, como vieron que en este caso el taller es documentación de API REST, pero es propio, igual de todas maneras vamos a hacer un ejercicio de Spring Boot para propiamente la API que desarrollemos lo vamos a documentar, ¿correcto? Entonces vamos a empezar, ¿sí? Un poco acerca de lo que se trata o de lo que es Spring Boot, ¿sí? Voy a pasar a proyectar. Muy bien. Bueno, antes de entrar al tema de fondo, tenemos que tener ciertas diferencias al momento de hablar de Spring y Spring Boot, ¿no? Porque a veces cometemos, ¿no? Errores básicamente de conceptos, ¿no? Y creemos que ambos son similar, ¿no? O inclusive a veces tenemos una percepción distinta a lo que en realidad es. Correcto, entonces cuando hablamos de Spring, simplemente Spring, estamos definiéndonos al marco de trabajo, ¿no? Un marco de trabajo completo con sus respectivos módulos, ¿sí? Spring tiene un sinfín de módulos, los más resaltantes y los que probablemente por ahí han escuchado es Spring JDBC, Spring MVC, Spring Security, ¿no? Existen, ¿no? Una gran cantidad, ¿no? Una gran cantidad de módulos dentro de este marco de trabajo, ¿sí? Muy bien, entonces, y obviamente este marco de trabajo está orientado al lenguaje de programación Java, ¿no? Es por eso que cuando hablamos de Spring, a veces lo relacionamos con Eclipse, lo relacionamos con NetBeans, con JetBrains, no, perdón, IntelliJ IDEA, ¿no? También lo relacionamos con STS, ¿no? Que es propiamente la herramienta de Spring, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco acerca de Spring Boot, ¿sí? ¿Y qué es Spring Boot, ¿no? ¿Para qué se utiliza? ¿En qué nos va a ayudar? ¿Por qué existe una diferencia entre Spring y Spring Boot, ¿no? Muy bien. Lo que es Spring Boot es una extensión, ¿sí? Del framework Spring, ¿correcto? Y lo que hace es eliminar, ¿no? Quitar la configuración, ¿no? Al momento de crear un proyecto basado en este framework, en este marco de trabajo, ¿sí? Para poder nosotros realizar, ¿no? Un ecosistema, una plataforma más rápida e eficiente. ¿Sí? Viene, obviamente, esta herramienta viene con un servidor integrado, ¿no? ¿Correcto? Y utiliza también algunas métricas de verificación de estado. Al momento de hacer la configuración, ¿sí? Vamos a encontrar algunas diferencias, ¿sí? Muy bien. Entonces, al final, Spring Boot no es un framework, no es en este caso como a veces algunos piensan de que es una librería, no, más bien es una extensión del framework Spring, ¿no?
Tampoco es un módulo, ¿ah? Un módulo es lo que contiene el marco de trabajo Spring, sino más bien es una extensión más de este marco de trabajo Spring, ¿sí? Muy bien. Ahora, cuando nosotros vamos a elaborar nuestras API REST, ¿no? Vamos a tener que conectarnos a una base de datos, ¿correcto? Sí, y existen varias formas de poder conectarnos desde nuestra aplicación basada en Spring, ¿no? A una base de datos, ¿sí? Pero también existen ORMs, así como en .NET podemos encontrar sus ORMs muy conocidos. Aquí en Java encontramos también uno de los ORMs más conocidos y más populares, ¿no? Y que probablemente muchos de aquí han escuchado, que es Hibernate, ¿no? Hibernate y JPA, ¿correcto? Y muchas veces cuando llegamos a estos dos conceptos, a veces eh, nos topamos, ¿no? Y creemos que es lo mismo, más no es así. Así que vamos a enlazar también a la diferencia entre estos dos puntos, ¿sí? Para poder conocer exactamente cómo es que cómo nuestra aplicación que vamos a desarrollar el día de hoy, cómo se va a integrar al final con una base de datos, ¿sí? Entonces vamos a hablar, a ver, vamos a ver, aquí está, ¿sí? Vamos a hablar inicialmente de JPA, ¿correcto? En sus siglas, ¿no? En español es una API de persistencia de Java, ¿no? ¿Correcto? Entonces, esta API, ¿sí? Lo que nos va a definir es la documentación, ¿sí? Que nosotros tenemos que tener al momento de utilizar o empezar a mapear nuestros objetos de la base de datos, ¿sí? Esta especificación, ¿sí? Obviamente viene de JSR de 220, ¿sí? Y al final simplemente es la especificación, más no hace una conexión, más no hace otras cosas que simplemente especificar cómo se va a elaborar, cómo se van a mapear los objetos de nuestra base de datos, ¿sí? Aquí, como dice en el último texto, ¿no? En pocas palabras, un documento en el cual se especifican los principios básicos de la gestión de la capa de persistencia, ¿no? Entonces, al final, este JPA no es el encargado en conectarse a nuestra base de datos, ¿no? A veces tenemos esa idea, ¿no? Como cuando hablamos de JPA, creemos de que hace ello. No, y no es así. ¿Quién va a ser el encargado de ayudarnos a conectar a nuestra base de datos? Ahí es donde vamos a utilizar Iber. Hibernate, sí, ese es el encargado, en este caso el framework que nos va a ayudar a conectarnos a una base de datos de cualquier proveedor, ¿sí? Ya sea una base de datos Oracle, ya sea una base de datos MySQL, SQL Server, Postgres, MariaDB, el servidor que en este caso de motores de base de datos que ustedes prefieran, ¿sí? Hibernate nos va a permitir comunicarnos a través de, ¿no? Lo que nos va a brindar, ¿no? Como herramienta. Entonces, Hibernate es un ORM, ¿correcto? Va a mapear todos los objetos de nuestra base de datos, ¿sí? Para nuestra, en este caso, para lo que es nuestra plataforma en Java, ¿correcto? Muy bien, entonces al final Hibernate es el ente que nos va a permitir comunicar nuestra aplicación con nuestra base de datos. Sí, muy bien. Obviamente, como todo ORM, nos facilita, ¿no? El mapeo de los atributos, las entidades, todo lo necesario, ¿no? Procedimientos almacenados, etcétera, etcétera. Sí, muy bien. Y bueno, indicar que Hibernate es de software libre, ¿no? Y obviamente tiene su licencia como tal. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo es que se combina Hibernate con JPA? ¿No? ¿Cómo funcionan estos dos? Si hace un momento me dijiste, Luis, que por ejemplo JPA da las especificaciones. Entonces, ¿para qué utilizo JPA si Hibernate dice que como que me comunica a la base de datos, ¿no? Y quizás muchos vamos a llegar a esa pregunta, ¿no? Entonces vamos a hablar justamente de la relación entre JPA y Hibernate, ¿correcto? Muy bien. Entonces, al lado izquierdo, ¿sí? Vamos a encontrar justamente qué es JPA, ¿sí? Y cómo está relacionado con Hibernate, ¿correcto? Por ejemplo, ¿no? Vemos de que este JPA es un documento de especificaciones, ¿sí? Al final, ¿no? Lo que hacemos nosotros, Hibernate utiliza simplemente la especificación de JPA. ¿Para qué? Para poder manipular, para poder en este caso documentar y hacer la extensión a todos los objetos de la base de datos, ¿sí?
Entonces, si nos vamos al lado derecho, dice Hibernate es mucho más grande. ¿Por qué? Porque obviamente es un ORM, contiene todo lo que es, JPA nos va a especificar para poder yo mapear mis objetos, ¿sí? Entonces ahora sí ya se guarda la relación. O sea, al final, Hibernate es el encargado de poder conectarme a la base de datos, obtener los objetos, ¿no? Y con la especificación de JPA voy a lograr justamente poder mapear estos objetos, ¿sí? Entonces ambos están relacionados. No podría trabajar simplemente con JPA, ¿no? Para poder trabajar con mi base de datos, ni tampoco solamente con Hibernate, ¿no? Ahora, pero hay que indicar algo aquí muy clave, de que yo no solamente no podría trabajar con JPA, existen otras especificaciones también, sí, pero la que en este caso la más conocida y la más concurrida normalmente es JPA. Muy bien, entonces estas nociones, ¿no? Directamente claves, ¿no? Es bueno conocer antes de poder desarrollar aquí un proyecto, ¿no? En este caso con Spring Boot, ¿no? JPA, Hibernate, conocer exactamente la herramienta que en este caso es Spring Boot, ¿sí? Muy bien. Listo. Entonces, vamos a pasar ahora a nuestro tema de fondo. Documentar APIs, ¿no? Y aquí nos van a hacer la primera pregunta, porque muchos de nosotros, me incluyo también como desarrolladores, lo que menos a veces queremos es documentar, ¿no? A veces no queremos hacer la documentación. Y a veces inclusive tenemos en este caso, la idea errónea de querer de documentar, ¿no? Debe ser a través de una herramienta de texto, ¿no? Y no es así, ¿no? Más bien, la documentación de una API REST, ¿no? Se basa a través de algunas herramientas, ¿sí? Y vamos a conocer algunas de ellas y de todas las herramientas que existen para documentar nuestros API REST, vamos a seleccionar justamente puntualmente Wire, ¿no? Que es la que justamente vamos a utilizar para nuestro ejercicio que en unos momentos vamos a pasar a realizar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la pregunta que normalmente cualquier desarrollador de backend se puede hacer es, ¿por qué documentar una API REST? ¿Por qué lo debería hacer? ¿No? ¿Por qué tendría que hacer ese trabajo si al final, ¿no? Yo le debería entregar a la persona que va a utilizar este recurso simplemente la dirección URI, ¿no? Y bueno, indicarle el método, ¿no? Y finalmente si va a haber un objeto de entrada, ¿no? Y cómo va a ser simplemente la salida, ¿sí? Entonces, al final, nosotros nos podemos decir, pero ¿por qué documentarlo si al final esta persona podría contener esos conocimientos básicos y yo no necesito inclusive explicarle nada de ello, ¿no? Sí, pero hay que recordar que muchas veces, ¿no? Cuando nosotros desarrollemos un software integrado entre front-end y back-end, ¿no? Muchas veces más tiempo demora una persona que no conoce nada de ese proyecto, ¿no? Y de esta manera con la documentación se facilita, ¿no? El entendimiento de lo que ha desarrollado esta persona que está en la sección del backend. ¿Correcto? Y es por eso que ahí dice, ¿no? Aquí es importante documentar nuestras APIs para el mejor entendimiento de las personas que van a utilizar estos recursos, ¿sí? Y de esta manera agilizar, ¿no? El aprendizaje y poder utilizar justamente los recursos que nosotros vamos a desarrollar del lado del backend. ¿Sí? Pero ahora, ¿no? Nosotros no vamos a hablar de una documentación en un Word, ¿no? O en una tabla de Excel, ¿no? Estamos hablando de una documentación que tiene que ser interactiva, sencilla, fácil, para que otro desarrollador que esté orientado de la otra sección, que en este caso que es el frontend, lo pueda entender y sin ningún problema, ¿no? Mira, aquí me especifica que tengo que mandar un objeto JSON y mira, aquí ya están todos los campos. Perfecto. Así debe ser, ¿no? Hace la prueba, muy bien, obtengo el resultado como tal, ¿no? Entonces, al final, esto va a ayudar un montón porque el desarrollador que utilice estos recursos, ¿sí? Lo va a entender mucho mejor y lo va a poder inclusive testear sin ningún problema, ¿sí? Así que es importante, sí es importante, ¿no? Es importante porque en algún momento vamos a trabajar, ¿no? En un proyecto integrado tanto backend como frontend, ¿no? Y vamos a dilatar más el tiempo al momento de querer transferir todo lo que venimos desarrollando del lado del back
para unas personas que trabajan del lado frontend, ¿no? En este caso, las personas que trabajan en la parte web, puede ser con un proyecto en Angular, o en React, o en Vue, los que trabajan en los proyectos móviles, ¿no? En cualquier plataforma, ¿no? Entonces, al final, ellos son los que van a utilizar nuestros recursos. Lo que nosotros desarrollamos, ellos lo van a utilizar, ¿sí? Muy bien. Y herramientas para la producción propiamente de la documentación, ¿no? Vamos a encontrar por un lado a RAM, Slate y también a Swagger, ¿sí? Estas tres herramientas de las que existen varias en el mercado, ¿no? Por ejemplo, también tenemos por otro lado, inclusive Postman, ¿no? También nos permite documentar nuestras API REST, ¿sí? Pero el día de hoy vamos a utilizar justamente Swagger para poder documentar nuestro proyecto que vamos a crear en unos instantes. Muy bien, pero tenemos que conocer qué es Swagger, ¿sí? Antes de ingresar, antes de utilizarlo, ¿sí? Tenemos que conocerlo y hay que indicar de que esta herramienta es un framework de código abierto, ¿sí? No solamente nos va a permitir documentar, ¿no? Aquí también nos dice que también nos ayuda a diseñar, construir, ¿no? Y consumir un servicio REST. Bueno, nosotros vamos a entrar a la parte de documentar y consumir, porque vamos a hacer propiamente el testeo con esta herramienta, ¿sí? Muy bien. Listo. Entonces, al final, esta herramienta es la que vamos a añadir a nuestro proyecto a través de a través de nuestro archivo POM XML, vamos a añadir la dependencia para que nosotros podamos utilizar propiamente sus anotaciones y poder directamente documentar nuestro proyecto como tal. ¿Correcto? Muy bien. Listo, entonces este taller, creo que como muchos saben, es 100% práctico. Hemos hablado brevemente una parte introductoria, ¿sí? Pero ahora nos vamos a trasladar a la parte práctica, ¿sí? Muy bien, para ello nos vamos a trasladar hacia nuestro IDE de desarrollo, ¿sí? Para ello vamos a ubicarnos, bueno, no sé si por ahí algunos me imagino que estén utilizando tal vez el STS, ¿no? Sprint Tools Suite, ¿sí? Correcto, para que en este caso si desean seguir el ejercicio, yo voy a utilizar Eclipse, que es prácticamente en la parte lo que es, ¿no? El entorno de trabajo es muy similar, ¿sí? Así que no hay ningún problema, ¿sí? Entonces vamos a crear nuestro proyecto aquí y lo que vamos a hacer es, vamos a crear un proyecto que se va a comunicar a una base de datos, ¿sí? Y al final haremos un par de métodos y estos métodos que vamos a crear los vamos a documentar, ¿sí? De una manera rápida, ¿sí? Para que vean ustedes que Swagger no es nada del otro mundo y que rápidamente podríamos obtener una documentación de nuestra API REST, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a pasar a crear nuestro proyecto como tal, ¿sí? Para ello, al igual que Spring Tool, vamos a seleccionar, ahí está ingresando un compañero más, ¿sí? Listo. Por ahí me comentan si todo se escucha en orden, si está teniendo algún problema con el internet, si se va entendiendo hasta este punto. Me van comentando, chicos, sí, por ahí siempre me van indicando si capaz no se está escuchando bien, sí. Es bueno que por ahí me vayan comentando, pero de todas maneras para poder tenerlo en consideración y si hubiese algún problema, poder ayudarlos. Muy bien, entonces vamos a pasar a crear nuestro proyecto, ¿sí? Con Spring Boot, vamos a colocar aquí y vamos a crear nuestro proyecto como tal. Bueno, al igual que el STS, vamos a utilizar nuestra opción Spring Start Project, ¿sí? Vamos a utilizar un proyecto en Spring, correcto. Aquí, por ejemplo, bueno, yo aquí ya me puso un nombre por defecto, ¿sí? Así que vamos a utilizar Maven, el empaquetado WAR, el lenguaje de programación Java, y bueno, vamos a utilizar en este caso la versión 8. Si ustedes tienen una versión actualizada, no hay problema. Lo que vamos a utilizar no es nada que pueda complicar al momento de desarrollar en otra versión distinta.
¿sí? Así que simplemente le damos clic, son instantes, ya, ahora sí, siguiente, y aquí nosotros debemos añadir justamente lo que vamos a utilizar para este proyecto, ¿no? Que vendría a ser las dependencias, ¿no? Nosotros habíamos hablado hace un momento que nosotros vamos a trabajar con una base de datos, ¿sí? Entonces, para este ejercicio vamos a utilizar Oracle, ¿sí? Como motor de base de datos, así que nos vamos a ubicar aquí. Y si no lo encontramos aquí, por ejemplo, yo normalmente lo tengo aquí porque son herramientas que utilizo comúnmente, ¿sí? Pero si no lo encontramos, hacemos el filtro aquí. Probablemente ustedes no encuentren esa sección, ¿sí? En la parte superior. Y aquí selecciono, por ejemplo, Oracle Driver, ¿no? Se está agregando esta dependencia, al momento que se añada o se cree en nuestro proyecto, la dependencia se va a encontrar, ¿sí? Y en unos instantes lo vamos a ver. Vamos a utilizar, por ejemplo, JPA. JPA sí está, pero simplemente lo voy a hacer para que ustedes también lo puedan encontrar, así, de esta manera. Vamos a utilizar también DevTools para Spring Boot. Así que seleccionamos Spring Boot DevTools. Y bueno, vamos a utilizar también Spring Web. Vamos a colocar aquí mejor Spring Web. Listo. Aquí está. Ok, seleccionamos estas cuatro dependencias. ¿Sí? Aquí se encuentra. ¿Sí? Si quisiera quitar alguna o se han equivocado en añadir una, simplemente le dan clic aquí en la X y lo quitan. ¿Sí? Si es que por ahí se equivocaron al momento de añadir. Y le damos clic en siguiente y finish. ¿Sí? Esperamos ahí que Eclipse haga su trabajo al momento de crear nuestro proyecto. ¿Sí? Esperamos unos momentos. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a trabajar en el proyecto que estamos creando? Primero, vamos a establecer la comunicación con nuestra base de datos, ¿sí? Vamos a, como primero es lo que vamos a realizar, ¿sí? Para ello haremos uso de Hibernate, ¿sí? Para que nos permita la conexión, ¿sí? Y luego de ello vamos a trabajar, ¿no? Obviamente con los objetos que vamos a, con el objeto propiamente que vamos a utilizar para este ejercicio. Entonces, ¿dónde yo debería establecer la conexión a mi base de datos? ¿Sí? Vamos a ubicarnos aquí en el directorio Resource y nos vamos a ubicar en el archivo Application Properties, ¿sí? Ingresamos un momento ahí, ¿correcto? Y aquí nosotros vamos a añadir ciertas instrucciones. Por defecto este archivo siempre está así, lib, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es añadir justamente nuestra cadena de conexión. Muy bien, entonces por ejemplo aquí yo voy a hacer un cambio, ¿sí? Voy a colocar aquí un server port, ¿sí? Esta instrucción me va a indicar que al momento que se ejecute mi aplicación, ¿sí? Yo le voy a indicar que el puerto de salida va a ser, por ejemplo, el 9950. Ahora, ¿por qué hago yo este cambio? Porque muchas veces, ¿sabes? Puede ser, darse quizás también en su caso, que tenemos, ¿no? Ya ocupado el puerto 8080, hemos utilizado el puerto 8090 y etcétera, ¿no? Pues existen puertos ya ocupados dentro de nuestra máquina, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar server.port para indicarle que cuando se ejecute esta aplicación, cambie de puerto, utilice un puerto distinto al 8080. Y de esta manera no nos estamos cruzando con las demás herramientas que estemos utilizando en nuestra máquina. Correcto, yo siempre suelo hacer ello para no tener ningún problema. ¿Sí? Muy bien, aquí vamos a colocar, por ejemplo, spring.datasource. Ay, perdón, aquí es datasource. Datasource. Y vamos a utilizar en este caso la instrucción .url. ¿Sí? Esto lo vamos a igualar, ¿sí? Lo vamos a igualar y vamos a colocar la siguiente instrucción, ¿sí? JDBC, puntos, Oracle, dos puntos, aquí le vamos a colocar sin,
dos puntos, arroba, slash, doble slash, localhost, ¿sí? Dos puntos, 15, 21. ¿Correcto? Slash y le voy a indicar aquí ORCL. ¿Correcto? Vamos a utilizar esta cadena de conexión para nuestra base de datos Oracle, ¿sí? Muy bien. Aquí vamos a añadir otra instrucción. Colocamos spring.datasource.a. Aquí es ya, punto, y aquí vamos a colocarle username, ¿sí? Aquí yo le voy a colocar el usuario system, ¿sí? Porque es el usuario que voy a utilizar por defecto. ¿Sí? Voy a colocar ahora la siguiente anotación, spring.datasource.password. ¿Correcto? Ahí alguien más está ingresando. Muy bien. Vamos a indicarle aquí una contraseña, ¿no? Yo le voy a colocar admin 2021, ¿sí? Correcto. Una instrucción más, punto, nos está faltando el driver, ¿no? Data source, punto, driver, ¿sí? Driver class name. Y aquí le colocamos oracle.jdbc, oracle driver, ¿sí? Oracle.jdbc.oracledriver. Este de aquí y listo. Ahora, nosotros para poder utilizar cierta, de alguna otra manera, la sintaxis, ¿sí? De Oracle, porque podríamos utilizar probablemente instrucciones lambda, si vamos a utilizar lo siguiente, colocamos spring. Utilizamos aquí jpa. Database platform. ¿Sí? Aquí le vamos a indicar org.hibernate.dialect, ¿sí? Y aquí le vamos a colocar que vamos a utilizar el dialecto de Oracle 12c. Dialect. ¿Correcto? Muy bien. Finalmente vamos a colocar unas dos instrucciones más. La primera que nos va a permitir trabajar cuando tengamos, por ejemplo, indicadores autogenerados, ¿sí? Para ello le vamos a colocar aquí false, jpa.hibernate.use new id generate mapping. Aquí le vamos a colocar false. Y para que nuestro proyecto esté sincronizado con nuestra entidad modelo relación de este usuario system, ¿sí? Vamos a utilizar la siguiente instrucción, spring.jpa. ¿No? Hibernate dll auto, y aquí le voy a colocar update, ¿sí? Muy bien, estas son las instrucciones elementales para poder comunicarnos con nuestra base de datos, ¿sí? Primero esta parte que nos ayuda a realizar la conexión, ¿sí? Necesitamos aquí obviamente la cadena, ¿no? El usuario, el password y nuestro driver, ¿no? Muy bien. Y luego indicamos cómo es que vamos a trabajar con nuestro motor de base de datos. Muy bien, una vez que ya hemos actualizado ello, este documento, vamos a cerrar, ¿sí? Muy bien, ahora lo que vamos a hacer ya es empezar a trabajar código Java, ¿sí? Muy bien, aquí vamos a ubicarnos en el directorio principal, ¿sí? Y aquí vamos a crear unos tres paquetitos, ¿sí? Le damos clic derecho, New Package, aquí yo le voy a colocar com.pe.qbo. Y vamos a crear un paquete model, ¿sí? Vamos a crear el paquete model, vamos a crear otro paquete más con .p.qbo. Y nuestro paquete controller, ¿sí? Y nos faltaría un paquetito más, ¿sí? Aquí le vamos a colocar con .p.qbo. Y el otro que sería nuestro repositorio, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a añadir estos tres paquetitos y vamos a trabajar con el primer paquete, ¿sí? Que vendría a ser
vamos a definir el objeto que vamos a crear en nuestra base de datos, ¿sí? Yo lo podría crear desde aquí, así que vamos a utilizar el paquete model y vamos a definir una nueva entidad. En este caso, una clase Java. Vamos a utilizar una clase Java, como ya hemos conocido anteriormente. A esta clase yo le voy a llamar participante, ¿sí? Ok, le doy finish, esperamos un momento, la clase se va creando, ¿sí? Y a partir de aquí vamos a utilizar, no, algunas anotaciones. Muy bien, aquí antes que nada voy a definir esta clase con sus atributos, ¿sí? Así que yo aquí le voy a colocar private long, por ejemplo, ID participante, punto y coma, voy a colocar aquí private string, le voy a colocar non participante, private in y le voy a colocar edad participante. Listo, ¿no? Esos son sus tres atributos, ¿correcto? Ahora, ¿cómo es que esta clase, ¿no? Se va a poder mapear a nuestra base de datos, ¿no? Correcto, vamos a utilizar algunas anotaciones. Por ejemplo, ahí existe la anotación arroba table. ¿Sí? Esperamos unos momentos. Ahí creo que ya está. Voy a utilizar esta anotación que es del paquete Javax Persistence, ¿sí? Y aquí yo le voy a indicar un nombre para esta entidad que van a hacer, ¿sí? Aquí le voy a colocar name, comilla, comilla, y yo le voy a llamar también participante, ¿sí? Muy bien, aquí también voy a utilizar la anotación entity, ¿sí? Para que esta clase sea reflejada en nuestro modelo entidad relación de nuestra base de datos Oracle. Correcto, muy bien ahí. Como es. Ahora, como aquí tengo definido mis atributos, pero esos atributos están simplemente en el lenguaje Java, ¿no? ¿Cómo hago para poder ahora reflejar esos atributos en una base de datos física? Ah, correcto. Por ejemplo, podría colocar lo siguiente. Por ejemplo, el ID participante voy a utilizar la anotación, por ejemplo, column, ¿sí? Y aquí yo le voy a colocar, por ejemplo, algunas propiedades como el nombre, ID participante, ¿correcto? Inclusive le puedo indicar que no reciba datos vacíos. Aquí le voy a colocar false, ¿sí? Y listo. Entonces quiere decir que ya este atributo, ¿no? Está teniendo el nombre, ¿no? ID participante y además le estoy indicando que no va a recibir datos vacíos. Correcto. ¿Qué más le puedo añadir? Si yo quisiera que este atributo sea el primary key, yo le puedo colocar la siguiente anotación. Por ejemplo, ID. Y de esa manera este atributo se está volviendo la primary key de esta entidad, ¿sí? ¿Qué más puedo hacer? Por ejemplo, si yo quisiera que el valor de este ID sea autogenerado, coloco la siguiente instrucción, ¿no? Generate value, ¿sí? Y aquí le voy a colocar en la propiedad strategy, aquí le indico, por ejemplo, ¿no? Que me genere utilizando generateType.out. De esa manera, este atributo que es primary key se va a ir generando cada vez que yo registro un nuevo registro. ¿Sí? Muy bien. Ahora, estos dos atributos que me están quedando como simplemente van a ser columnas, ¿no? Entonces voy a colocar aquí arroba column, ¿no? Y aquí le voy a colocar lo mismo, name, entre comillas, ¿no? Aquí yo le puedo colocar non participante, coma, y le voy a indicar que nullable sea en este caso true, por ejemplo, que acepte nulos, ¿sí? Hago lo mismo aquí, arroba column, entre paréntesis, name, ¿no? Y aquí le voy a colocar edad participante. También le voy a indicar que acepte nulos, ¿sí? De esta manera, y listo. Muy bien. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ahora lo que tenemos que hacer, a esta clase le vamos a realizar el encapsulamiento, le vamos a crear un constructor, un constructor vacío, ¿sí? Y luego le vamos a crear un constructor con sus respectivos atributos. Así que primero vamos a crear el encapsulamiento. Así que le damos clic derecho a la clase, source, y nos vamos aquí en
generar getter answer, ¿no? Nos brinda los atributos, seleccionamos todos y generamos como tal. ¿Correcto? Muy bien, una vez que yo he culminado con esta generación, ahora lo que voy a hacer es crear un constructor. Así que voy a colocar aquí source y le doy clic aquí en constructor vacío, ¿no? Ok, generar, le quito estas instrucciones, ¿sí? Y ahora voy a crear otro constructor, pero que reciba los parámetros. Por ejemplo, aquí yo le voy a colocar source, generar constructor usando atributos y genero el constructor como tal. Muy bien, esta clase debe estar serializada, así que yo lo que voy a hacer es ubicarme en la parte superior y vamos a implementar la siguiente interfaz que vendría a ser serializable, ¿sí? Le colocamos, ¿sí? Esperamos unos momentos aquí hasta que nos reconozca justamente la interfaz. Aquí nos dice que ya lo ha reconocido, ¿sí? Y aquí nos brinda una advertencia, ¿no? Nos dice que esta clase debería tener un atributo más para justamente al momento de implementar esa interfaz que dice, ¿no? Agregar por defecto, ¿no? La version ID set. Así que vamos a seleccionar doble clic y nos va a añadir este atributo, ¿no? Ese atributo no es necesario que lo encapsulemos ni nada, es por eso que lo hice al final, ¿sí? Solamente es una advertencia o es una petición de parte de la implementación que estamos utilizando, ¿no? Muy bien, entonces con ello estaríamos terminando esta parte que vendría a ser el objeto participante, ¿sí? Muy bien. Ahora nos vamos a ubicar, ¿sí? En nuestro repositorio. Aquí vamos a simplemente crear una interfaz y vamos a tomar una herencia, ¿sí? A nuestra clase JPA repository, ¿sí? Así que nos ubicamos en el paquete, le damos clic y vamos a crear nuestra interfaz, ¿sí? Aquí le vamos a colocar, por ejemplo, eh, participante, ¿correcto? Esta interfaz que voy a crear va a tomar una herencia, ¿sí? Esperamos unos momentos. Listo, la interfaz está creada, ¿correcto? Aquí yo voy a extender una herencia a la clase JPA, perdón, a la interfaz JPA Repository y me va a pedir dos argumentos, ¿sí? El primero que indica es la clase, ¿sí? Que voy a utilizar. Aquí le voy a colocar participante. Aquí vamos a ayudarle, ¿sí? Y el ID de qué tipo es, en este caso yo lo definí como long. Así que vamos a colocar ello. Aquí le voy a dar un enter para que se pueda visualizar. Y listo. ¿Qué estoy haciendo con esta interfaz? Esta interfaz me va a ayudar para poder utilizar los métodos elementales de un CRUD, ya sea un listar, un registrar, eliminar o actualizar algún objeto, ¿sí? Algún registro del objeto participante, ¿sí? Entonces vamos a utilizar justamente esta herencia para yo no estar creando a cada uno de ellos, cada una de estas operaciones manualmente. Simplemente estoy utilizando ya la implementación y si yo me voy aquí a esta clase, ¿sí? A esta interfaz, perdón, ¿sí? Van a ver que yo encuentro aquí algunos métodos. Por ejemplo, Fimol, que para poder listar toda la información, ¿sí? Hacer una búsqueda a través del ID, ¿no? Correcto, entonces al final aquí yo estoy encontrando, ¿no? Ya algunos métodos definidos, ¿sí? Y estos métodos son los que yo voy a utilizar para poder hacer, en este caso, dos operaciones, por ejemplo, el que registrar y el listar para poder trabajar con nuestra base de datos. Muy bien, correcto, entonces hasta aquí vamos quedando muy bien, hemos creado una interfaz, nuestra clase persona y ahora nos vamos a ubicar en el controlador. Quizás muchos se preguntan, ¿y en qué momento entra Swire? Tranquilos, Swire va a entrar casi al final porque la documentación no se puede hacer aquí, ¿no? La documentación siempre se hace al final. Ahora, cada vez que nosotros vamos documentando y hacemos variaciones, ¿no? Siempre nuevamente simplemente se ejecuta, ¿no? Se vuelve a generar el proyecto y por defecto tenemos también actualizada la documentación, así que no hay que preocuparnos por ello, ¿sí? Entonces vamos a ubicarnos aquí en controller, ahora vamos a crear una clase Java
Y a esta clase le vamos a llamar participante controller. ¿Sí? Esperamos ahí un momento que nos cree la clase como tal. ¿Sí? Y ahora lo que vamos a hacer aquí es empezar a decorar, ¿sí? Nuestra clase, ¿correcto? Muy bien, ¿qué instrucciones o anotaciones vamos a colocar? Por ejemplo, vamos a colocar que la siguiente instrucción, res controller, ¿sí? Recuerden que así como tal, simplemente con la definición de la clase, participante controller simplemente es una clase Java, ¿no? Entonces yo necesito decorarla con las anotaciones propiamente del framework Spring. En este caso voy a utilizar la anotación REST ¿sí? Muy bien. Ahora yo le voy a indicar también una ruta a esta clase, ¿no? ¿Correcto? Para eso puedo utilizar nuestra anotación request mapping, ¿sí? Y aquí voy a colocar, por ejemplo, ¿no? Slash API slash V1, por ejemplo, ¿sí? Muy bien. Ahora, yo lo que voy a hacer es utilizar una referencia ¿a quién? A nuestra interfaz que se llama participante repository. Entonces vamos a establecer esa inyección de dependencia, pero para ello también vamos a ayudarnos de una anotación que nos va a facilitar ello, ¿sí? Auto while. Vamos a colocar esta instrucción, ¿sí? Esta anotación y colocamos aquí private participante, aquí está, y lo vamos a definir con el mismo nombre, pero en minúscula primero, y aquí le colocamos mayúscula, punto y coma, ¿correcto? Muy bien, entonces ahora con este objeto, con esta variable definida, lo que voy a poder es utilizar sus métodos, ¿no? Muy bien, vamos a definir ahora aquí un método, como ya lo conocemos, ¿sí? Voy a colocar, por ejemplo, public, ¿no? Voy a hacer un listado, utilizo la interfaz list, ¿sí? Aquí voy a colocar que va a ser el objeto participante, ¿correcto? Le voy a colocar un nombre, se va a llamar listar participantes, abro paréntesis, no va a recibir ningún parámetro, ¿no? Y aquí le voy a colocar, voy a abrir y cerrar llave. Ok, muy bien. Aquí me está saliendo un error. Bueno, obviamente nos falta obtener, ¿no? Primero, me dice crear la clase. Sabemos muy bien que esa clase ya está creada, simplemente nos falta importar, ¿no? O.p.model.participante, ¿no? Ahí está. Y aquí nos está faltando importar, ¿no? De Java útil, ¿sí? Para poder hacer uso de las listas. ¿Sí? Y aquí coloco return, utilizo mi objeto definido, punto, y vean ustedes, aquí tenemos, por ejemplo, el método FinOut, ¿no? Aquí le doy enter, punto y coma, ¿no? Y con ello estoy haciendo un método que me va a permitir listar todos los objetos, ¿no? O los registros que tenga en la tabla participante. Muy bien, ahora voy a definir otro método, ¿sí? Que va a revolver el objeto participante, ¿sí? Y aquí le voy a llamar, por ejemplo, registrar participante, ¿sí? Abro paréntesis, ¿sí? Aquí le voy a indicar que va a recibir como parámetro, ¿sí? Un objeto participante, ¿sí? Aquí está. Y aquí yo le voy a colocar, por ejemplo, participante, ¿sí? Abro y cierro llave, ¿sí? Aquí me está pidiendo obviamente que retorne algo, colocamos directamente return y voy a utilizar mi variable que definí en la parte superior y voy a utilizar el método save. Me está pidiendo un objeto en la entidad participante, aquí yo le voy a colocar el parámetro que estoy recibiendo, punto y coma, y listo, ¿no? Muy bien. Ahora, así como tal, estos dos son simplemente métodos, ¿no? Métodos Java que acabo de definir. Un listado y obviamente, un método que recibe un objeto participante y devuelve un objeto participante. ¿Correcto? Entonces vamos a decorar ahora estos métodos. Por ejemplo, si yo quisiera que este método listar participante utilice el método HTTP que es
get, ¿sí? Y se pueda exponer como un recurso, ¿sí? Al momento de que yo lo agregue a una dirección URI, ¿sí? ¿Cómo hago ello? Para ello hacemos uso de nuestras anotaciones, ¿correcto? Para eso hacemos uso de getMapping, ¿sí? Voy a definir de que este método ahora va a ser un método HTTP de tipo get, ¿sí? Pero además le voy a indicar cómo es que podría acceder a este método, ¿no? Para ello abro y cierro paréntesis, ¿sí? Y voy a colocar un slash, no, perdón, entre comillas, slash, y coloco listar participante, por ejemplo, ¿sí? Muy bien. ¿Sí? De esa manera le estoy indicando ahora que este método se va a exponer, ¿sí? A través del método get y con la dirección URI, que es como un recurso que se está exponiendo, ¿sí? Voy a colocar guardar, me voy a ubicar aquí ahora en el otro método, ¿sí? Y voy a colocar aquí arroba. Como es un registro, ¿no? Yo podría utilizar el método HTTP que es post, ¿no? Correcto, entonces voy a colocar aquí arroba postmapping, abro paréntesis y entre comillas voy a colocar slash registrar participante, ¿sí? Muy bien. Entonces aquí le estoy indicando, ¿no? Cómo es que voy a ubicar, ¿no? A este recurso cuando ya exponga este proyecto o esta API, ¿no? A Internet. ¿Correcto? Y en qué método también, qué método estoy utilizando, ¿no? Lo estoy definiendo. En este caso lo estoy definiendo como método POST. Ok, vean ustedes de que aquí por defecto tengo un ingreso que vendría a ser un objeto, ¿sí? Ok, entonces como este objeto no lo va a reconocer de esa manera, voy a utilizar la siguiente anotación. Request, vale, correcto. ¿Por qué? Porque recuerden que los métodos POST no pueden llevar dentro del cuerpo algunas variables, algunos objetos, ¿no? Para que estos sean recibidos y de una u otra manera poder realizar alguna función, ¿correcto? Entonces, yo para ello necesito indicarle que este objeto que se va a ingresar como parámetro va a ser enviado a través del cuerpo de nuestra petición, ¿correcto? Muy bien. Listo. Entonces, con ello estaríamos definiendo estas dos, ¿no? Estos dos métodos, ¿sí? Vamos a guardar hasta este punto el controlador, ¿correcto? Y a partir de aquí lo que vamos a hacer ya es ejecutar, ¿sí? Nuestro proyecto para hacer la prueba, antes que nada, para ver si efectivamente está ejecutándose nuestro proyecto. Muy bien, entonces voy a darle clic derecho a nuestro proyecto, clic derecho, ¿sí? Y nos ubicamos en esta opción, ¿sí? Más, y aquí utilizamos la opción Spring Boot App, ¿no? Como ya conocemos, ¿no? Este proyectito se va a ejecutar, ¿sí? En el propio servidor de Spring Boot que nos proporciona la herramienta, ¿no? Y esa es una de sus beneficios, ¿no? Aquí no trabaja con, bueno, internamente trabaja con servidor Apache, ¿no? Pero para hacer nuestras pruebas aquí nos ayuda mucho esta herramienta para poder trabajar, ¿no? En este caso, con en nuestra publicación de este proyecto. Muy bien, listo. Entonces, ahora lo primero que vamos a tener que revisar, ¿sí? Justamente es visualizar, ¿no? Porque también tengo la sospecha que más que uno va a decir, oye, pero nos estás hablando de una base de datos, pero todo lo hemos hecho en Java, ¿no? Yo no he visto que en ningún momento te has trasladado a un SQL o a un Oracle y has creado una base de datos, o has creado una entidad, ¿no? ¿No? Algunos podrían pensar que estoy engañando, ¿sí? Pero no, no es así, sino más bien ahora lo que vamos a hacer, al momento que se ha compilado el proyecto, ¿no? Nosotros aquí, si se han dado cuenta, al momento que he definido aquí en los recursos, ¿no? Aquí yo definí algo, ¿no? Primero, mi cadena de conexión, me estoy conectando a esta base de datos, ¿sí? En este caso mi base de datos local, estoy ingresando con el usuario system y su password es admin 2020-21, ¿correcto? Sí, entonces, usted sabe muy, bueno,
Para los que por ahí quizás no conozcan, ¿no? Oracle trabaja a través de sus usuarios, ¿no? Y cada usuario maneja un esquema, ¿no? De entidades, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera, en estos momentos me voy a mi base de datos Oracle y visualizo el esquema de este usuario, vamos a ver que debería estar creado, ¿qué debería estar creado? Nuestra entidad persona, no, perdón, participante, ¿sí? Aquí está, con estos atributos que hemos definido, y vamos a ver si efectivamente es así. Yo utilizo, por ejemplo, una base de datos Oracle, ¿sí? Pero para poder acceder a sus objetos utilizo este programita, ¿sí? Que es muy sencillo. Aquí, por ejemplo, encontramos, ¿no? Los esquemas a través de cada uno de sus usuarios. Yo me voy a ubicar aquí en el usuario System, ¿ve? Que es el que estoy utilizando, ¿sí? Que es el que establecí la cadena de conexión. Me voy aquí a tablas, ¿no? Y debería buscar aquí una entidad participante. Ok, aquí está. Vamos a ver si de verdad definió las columnas que le dije. Efectivamente, ID participante, edad y nombre, ¿no? Correcto, ¿sí? Muy bien, entonces vemos de que ya el objeto como tal existe. Si yo hago un select asterisco from, se va a listar la data, ¿sí? Pero como ahorita no tiene registros porque simplemente se ha creado, ahora lo que vamos a hacer es utilizar nuestro proyecto, ¿no? Que ya se encuentra ejecutado porque aquí el servidor, ¿no? Nuestro boot dashboard nos indica que ya el proyecto está en on. O sea, podríamos hacer ya la primera prueba, ¿sí? De este proyectito. Para ello nos vamos a ubicar a nuestra herramienta Postman, ¿sí? Muy bien. Por ejemplo, yo podría utilizar aquí el método get para hacer la prueba, ¿no? Vamos a ver, creo que ya, aquí está. ¿Sí? Por ejemplo, yo voy a utilizar localhost 9950. ¿Cómo armo esta dirección URI? ¿No? Bueno, antes que nada, indicar aquí nuestro puerto, ¿no? Nuestra dirección IP, ¿sí? Y luego el puerto, ¿no? Slash API. ¿Por qué viene este API? Esta API viene porque la clase, ¿no? Participante controller, ¿no? Indica que para ingresar a este recurso, ¿no? A las operaciones de este recurso, ¿sí? Primero tengo que colocar slash API slash v1. Ah, correcto. Por eso que aquí coloco slash API slash v1. ¿No? El método, ¿cómo se llama? Listar participantes. Ah, para poder hacer uso de este método, ¿no? De este recurso, ¿sí? Se llama listar participantes. Ok, ahora sí. Si yo coloco send, por ejemplo, ¿no? Debería ver qué es lo que podría obtener, ¿no? Muy bien, voy a darle clic en send y vemos de que este recurso por ahora, ¿no? Nos trae vacío, ¿no? ¿Sí? No hay ningún objeto. Y eso es cierto, ¿no? Si yo me voy aquí a la base de datos y hago el famoso select asterisco from participante, ¿no? Selecciono y voy a ejecutar esta instrucción. No hay nada de data, y es cierto, no tengo nada de información, está limpio mi entidad persona, participante, perdón. Entonces, ¿ahora qué tendría que hacer? Ah, nosotros creamos otro método que nos permite registrar al participante, ¿no? Entonces, esto de aquí se encuentra a través del método post, ¿sí? Utilice el método post y el nombre es registrar participante. Correcto, yo aquí me voy aquí a Postman, ¿no? Lo defino, como se encuentra aquí, ¿no? Localhost, API, v1, registrar participante, cambio el tipo de método a un post y yo, por ejemplo, aquí yo podría agregar un objeto JSON. Aquí es importante, ¿no? Hacer mención de por qué tuvimos que serializar esta clase, ¿no? Para poder utilizarlo como JSON, bajo la anotación JSON. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí defino, por ejemplo, non participante, era participante a través de un objeto. Fíjense, es un objeto. Ahora, si por ahí me preguntan, ¿y por qué no le mandas el ID? ¿Sí? El ID es autogenerado, lo definimos aquí, ¿sí? Y así que no hay problema, lo va a entender de esta manera nuestra base de datos, ¿sí? Ok, a ver, vamos a enviarle send, correcto, aquí me devuelve el objeto, vean ustedes que el ID participante se ha generado, es el 61, aquí está el usuario y el participante. Ahí vamos a colocar, por ejemplo, un participante que se encuentra en estos momentos aquí en la sesión, por ejemplo, a Eloy
Sí, acá vamos a colocar Eloy, no, bueno, simplemente Eloy, y vamos a colocar una edad aproximada, espero que no se moleste nuestro invitado, ¿sí? Listo, send, ¿no? Y vemos de que ha generado el 62 y tenemos a Eloy Comments. Ahora, pero esto yo podría, ¿no? No sé, vamos a ver si de verdad efectivamente se encuentra aquí, porque esa es la demostración, ¿no? Ahora vamos a ver si voy a ejecutar las tres sentencias SQL, ¿correcto? Y vemos de que aquí encontramos ya la información, ¿no? Si yo registro uno más, ¿no? Por si acaso vamos a registrar aquí, voy a registrarme mí mismo, ¿no? Colocarle aquí Luis Ángel, ¿sí? Y le vamos a colocar aquí una edad, ¿no? Cualquiera. Vamos a darle clic aquí en enviar, ¿no? Y ahí está, se registró, el objeto ha devuelto y nosotros vamos a ingresar aquí en nuestra base de datos, ejecutamos, ¿no? Y verificamos que efectivamente se encuentra. Correcto. Sí, pero nosotros no hemos venido a hacer aquí un método ni nada de ello. Nosotros no hemos venido a hacer listado ni registración. Queremos documentar ahora esta información. ¿No? Correcto. Vamos a suponer que nuestro proyecto hasta aquí ha concluido. ¿No? Ya no van a haber más métodos. Probablemente si existiesen, no hay problema. Simplemente se vuelve a ejecutar el proyecto y tenemos la documentación. ¿Sí? Pero bien, ahora lo que vamos a hacer es justamente trabajar con Swire. Correcto, para ello vamos a suprimir un poquito nuestras carpetas en la parte superior y nos vamos a ubicar aquí en el POM XML. Para trabajar con el Wire necesitamos implementar, ¿sí?, algunas dependencias, así que abrimos este archivo, ¿sí? Traten siempre con cariño al POM XML, ¿sí?, porque es un archivo de configuración, ¿no? Algo que nos podamos equivocar aquí podría ser letal para nuestro proyecto. Sí, muy bien, nos vamos a ir aquí en la sección de dependencias. Vean ustedes, aquí están todas las dependencias. Inicialmente, cuando cargamos nuestro proyecto, ¿no? Indicamos que vamos a utilizar, por ejemplo, aquí está, JDBC, ahí está. Utilizamos también el DevTools, ¿no? Aquí también está. Spring Boot Web, aquí está. Y JPA. Vean ustedes, han sido añadidos al momento de haber seleccionado él. Ahora vamos a añadir dos dependencias, ¿sí? La primera, ¿sí?, para poder implementar Swire, ¿correcto? Aquí colocamos dependencia, ¿sí? Le vamos a indicar, por ejemplo, inicialmente el grupo, Group ID. Aquí yo le voy a colocar lo siguiente, io.springfox, ¿correcto? Voy a añadir ahora el artefacto ID, ¿sí? Aquí voy a colocar Spring Fox-Swire, el Wire 2. Correcto. Ahora vamos a añadir finalmente la versión con la que vamos a trabajar este proyecto. Vamos a colocarle la 2.9.2. Correcto. De esa manera estamos implementando, agregando la dependencia de Spring, de Swire a nuestro proyecto. Ahora vamos a añadir otra dependencia más, ¿sí? Vamos a utilizar Swire UI para que al final, cuando terminemos de crear nuestros métodos, nuestro proyecto como tal, ¿sí?, podamos visualizarlo a través de una dirección URI para poder ver la documentación a través de una página web. ¿Correcto? Para ello colocamos lo siguiente. Primero, el group ID es del mismo proveedor, colocamos io.spring fox, ¿sí? Aquí seleccionamos el artefacto ID, aquí yo le voy a colocar Spring Fox, ¿sí?, guión Swire guión UI, ¿sí? Finalmente coloco aquí la versión, ¿sí?, la versión que voy a trabajar 2.9.2. ¿Correcto? Muy bien, entonces con estas dependencias añadidas, ¿sí?, lo que vamos a hacer es guardar nuestro archivo POM XML para que se puedan añadir a nuestro proyecto. Así que vamos a hacer un guardado correspondiente, ¿no? Y vean ustedes que aquí ya se viene incorporando, ¿sí?, incorporando las dependencias que nosotros acabamos de añadir. Ahí en la consola también nos está brindando justamente esa información. Lo voy a colocar aquí al final para que no se vea mal.
Y listo, ya ha culminado, ¿no? Ok. ¿No? Y esto no queda simplemente ahí, ¿no? Sino que todavía nos está faltando añadir un par de instrucciones, ¿sí? Para ello necesitamos ubicarnos, ¿sí? Aquí en el directorio principal de nuestro proyecto, en este archivo, ¿sí? Que nos va a ayudar justamente al momento de ejecutar nuestro proyecto, ¿sí? Aquí lo que vamos a hacer es ubicar, abrirlo, ¿sí? Y ubicarnos en la parte superior, ¿sí? Aquí vamos a colocar lo siguiente. Vamos a colocar, después de Spring Boot Application, voy a colocar la notación enable swire 2. ¿Correcto? Voy a guardar hasta este punto, ¿sí? Guardamos, ¿no? Y listo. Recuerden que cuando trabajamos con Spring Boot, mientras vamos guardando, se va a republicando nuestro proyecto, así que no es necesario que nos volvamos a dar clic derecho, el run as, ¿sí? Aunque me ha pasado, ¿no? Que cuando a veces, por más que la herramienta lo hace, ¿sí? A veces es bueno, más que nada cuando agregamos una nueva dependencia, ¿sí? Así que vamos a hacer ello. Así que vamos a simplemente colocar lo siguiente. Vamos a darle clic aquí en la parte superior. ¿Sí? Vamos a primero a seleccionar aquí nuestro proyecto y vamos a detenerlo por un momento. ¿Sí? Y vamos a volverlo a ejecutar desde aquí. Como hemos añadido dependencias, es necesario. Así que lo colocamos ahí. Esperamos unos momentos. Listo, ahí está terminando de crear nuestro proyecto. Correcto. Muy bien, ahí tendríamos nuestro proyecto nuevamente ejecutado, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a hacer la creación de un nuevo participante, ya lo habíamos hecho, nos faltó verificar aquí el listar participantes, vamos a enviar send, ¿no? Y efectivamente vemos de que nos está obteniendo un JSON array con los objetos, ¿no? Que tenemos aquí en nuestra base de datos, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿sí? Pero nosotros no hemos venido a ver ello, ¿no? Nosotros hemos venido a ver justamente la documentación de estos dos, de esta API REST que hemos desarrollado, ¿sí? Así que para ello es importante ubicarnos un momento en nuestro navegador, ¿sí? Y lo que vamos a colocar es, obviamente, primero, colocamos aquí localhost puntos 99, ¿sí? 50, que es el puerto que estoy utilizando, slash, y primero vamos a colocar aquí v2 slash, aquí nos está saliendo api-docs, enter, ¿no? Y vean ustedes que aquí nos brinda una documentación en formato JSON, pero obviamente a veces esto no lo vamos a entender, ¿no? Simplemente lo que vamos a hacer es ubicarnos ahora, ¿sí? Aquí veamos unos instantes, ya, ahora sí. En otra pestañita colocamos lo siguiente, nuevamente colocar host, dos puntos, 9950, que es el puerto en el cual está saliendo nuestra aplicación, slash, y voy a colocar simplemente Swire UI, aquí está, ¿no? Y vean ustedes que ahora, ¿no? Nuestra API que hemos creado ya se encuentra documentada. Ah, ¿y cómo está documentada? A ver, quiero ver. Ya, aquí nosotros tenemos participante controller, ¿sí? Aquí nos brinda los métodos que tiene este controlador. Aquí está listar participante, ¿no? Nos dice, por ejemplo, qué es lo que vamos a, en este caso, obtener el código, si todo es correcto, código 200. ¿Qué es lo que va a responder esta API? Va a responder un JSON array, ¿no? De un objeto con estos atributos, ¿no? Muy bien. Registrar participante. Ah, ok. Este registro de participante requiere no, aquí tengo que enviarle, ¿no? Ese es un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Aquí nos dice, tiene que ser un application JSON. Y obviamente como resultado, response, nos indica que va a obtener un objeto como tal.
correcto. Y vean ustedes, ahora esto de aquí se puede personalizar, podríamos cambiar el nombre en vez de participante controller y todo ello. Pero inicialmente, ¿no? Aquí ya obtenemos la documentación directa de esta API que acabamos de crear, ¿no? Con estos dos métodos. Por ejemplo, si yo aquí coloco, por ejemplo, para poder visualizar, ¿no? Try out, ejecutar, ¿no? Y nos está trayendo la data, ¿no? Es por eso que también nos ayuda a poder testear nuestras aplicaciones, ¿no? Aquí nos responde. Obviamente lo mismo que está haciendo aquí Postman, ¿no? Solamente que aquí lo tenemos en una interfaz un poco más agradable a la vista, ¿no? Correcto, si quisiera registrar uno, también hago lo mismo. Aquí tendría que colocar la data, obviamente el ID participante no va, ¿no? Aquí colocaría, por ejemplo, no sé, 50 y como nombre, por ejemplo, Juan Miguel, ¿sí? Ejecutar, ¿no? Se ejecutó y nos trae 64, Juan Miguel, ¿no? Correcto. Entonces, efectivamente, sí estamos obteniendo, ¿no? La documentación de nuestra API que acabamos de desarrollar, ¿no? Claro que es una API totalmente sencilla, ¿sí? Pero la herramienta nos brinda justamente ello, ¿no? Este framework Swire, ¿no? Nos permite trabajar. Y vean ustedes que yo aquí he hecho una documentación elemental, simplemente añadí la instrucción. Ahora, esta parte de aquí, no propiamente Swire nos brinda algunas anotaciones para poder ir añadiéndole algunos conceptos aquí a nuestro, propiamente a nuestra API. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, si hay algunas conclusiones que hay que sacar de lo que acabamos de realizar, podríamos decir que, por ejemplo, si nosotros teníamos una idea de documentar una API, que quizás por ahí lo visualizamos, debe ser engorrosa, debe ser tediosa y debe inclusive tomar tiempo. Vean ustedes que creo que en menos de 40 minutos hemos creado nuestra API y simplemente hemos hecho una documentación live, por decirlo así, ¿no? Pero ya se encuentra al menos en un visor, ¿sí? Entendible, ¿no? Para que puedan otras personas, otros desarrolladores puedan utilizar y hacer sus pruebas correspondientes, ¿no? ¿Sí? Pues esto se publica directamente, ¿no? En nuestro servidor de aplicaciones y el desarrollador que está del otro lado, quien está en la parte del frontend, tranquilamente lo puede empezar a testear, ¿no? Ah, voy a hacer las pruebas, correcto. Aquí me dice que tengo que mandar un objeto JSON y voy a recibir un objeto JSON. A ver, vamos a ver si es cierto, ya. Y va haciendo las pruebas, ¿no? Esto es más sencillo que lo que hubiéramos tenido que agregar en un documento de especificaciones técnicas, como a veces le llaman las consultoras, ¿no? Donde tengo que documentar lo que voy haciendo, ¿no? Y, ¿no? Y esta parte toma más tiempo. Entonces, esta herramienta como tal, este framework Wire, nos brinda esta facilidad, ¿no? Y obviamente lo podemos obtener también con las personas que se encuentren del otro lado, ¿no? Con las personas que están del lado del front-end. ¿Ok? Entonces, unas conclusiones finales, ¿no? Al final podríamos decir, trabajar, ¿no? Una API REST con una conexión a una base de datos no es muy complicada, es bastante sencilla. Hemos hecho solamente dos métodos, pero lo hemos hecho sí, de manera rápida. ¿Sí? La documentación es importante, ¿no? Es importante porque existen dos secciones, el back y el frontend. Al final, estas dos secciones tienen que integrarse, ¿sí? Tienen que conversar. ¿Sí? Y las personas del frontend se dedican, ¿no? O son especialistas de ese lado, mientras que nosotros somos los especialistas aquí en poder comunicar nuestras bases de datos y realizar propiamente todo lo que englobe el trabajo del back. ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí, ¿no? Alguna consulta, alguna pregunta, ¿sí? Para poder ir avanzando con ese taller virtual, ¿sí? Indicarles, ¿no? Que en este caso el proyecto como tal, indicarles también, ¿sí? Que el taller virtual está siendo grabado, ¿sí? El mismo que va a ser compartido a través de nuestras redes sociales, donde ustedes nos vienen siguiendo, ¿sí? Nos vienen siguiendo a través de las distintas redes sociales que tenemos. ¿Sí? El video va a ser compartido para que ustedes lo puedan nuevamente realizar sin ningún problema y lo puedan nuevamente volver a repasar. ¿Sí? Este video como tal va a estar se va a encontrar
tanto en nuestro fanpage de Facebook, como también lo vamos a poder encontrar, ¿no?, en nuestro canal de YouTube. ¿Sí? Muy bien. Ok, chicos. Por ahí, si hubiese alguna consulta, alguna pregunta acerca de lo que hemos tratado, acerca del proyecto, ¿sí? Ya vi justamente algunos comentarios sobre, ¿no?, propiamente el video que va a haber, ¿sí? Así que no se preocupen. Ok, muy bien, creo que si no hay ninguna consulta,